La decisión llegó en medio de la noche. Roberto Sandoval se despertó a las 3 de la mañana con el tipo de claridad que solo viene en la oscuridad, cuando el mundo está en silencio y tu mente no tiene distracciones que la protejan de las verdades incómodas que has estado evitando. Estaba perdiendo a sus hijos. No literalmente. Ambos vivían bajo su techo, comían su comida, gastaban su dinero. Pero en todas las formas que realmente importaban, se estaban alejando cada día. Y él, absorto en construir un imperio empresarial que ya era más grande de lo que nunca necesitarían usar, apenas lo había notado hasta ahora. Roberto tenía 43 años. Había construido desde cero una empresa de tecnología que ahora valía cientos de millones. Había logrado todo lo que se supone que un hombre ambicioso debe lograr: riqueza, influencia, respeto en el mundo de los negocios. Había ganado todo excepto el tiempo con las únicas dos personas que realmente importaban. Sus hijos: Valentina, 11 años; Santiago, 8 años. Su esposa, Andrea, había muerto 3 años atrás en un accidente que Roberto todavía no podía pensar sin sentir que algo se rompía dentro de su pecho. Cáncer agresivo que la había llevado en 6 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. 6 meses que Roberto había pasado tratando de arreglar el problema con dinero, los mejores doctores, los tratamientos experimentales más caros, viajes a clínicas en otros países. Todo inútil. Andrea se había ido, y había dejado a Roberto con 2 niños que lo necesitaban de maneras que él no sabía cómo dar. Así que hizo lo que sabía hacer. Contrató ayuda. La mejor ayuda que el dinero podía comprar. Niñeras con credenciales impresionantes, tutores privados, choferes, cocineras. Rodeó a sus hijos de profesionales competentes y se sumergió aún más profundo en el trabajo, convenciéndose de que proveer era suficiente, que darles estabilidad financiera era darles todo lo que necesitaban. Pero esta noche, a las 3 de la mañana, con el silencio de su mansión enorme presionando sobre él, Roberto finalmente admitió lo que había estado negando. No era suficiente. Nunca había sido suficiente. Y no sabía cómo arreglarlo. A las 7 de la mañana, Roberto bajó a desayunar. Su casa era exactamente lo que esperarías de un multimillonario: moderna, minimalista, con vistas al valle a través de ventanales enormes, cada superficie inmaculada porque había personal que se aseguraba de que lo estuviera. La niñera actual, señora Beatriz, una mujer de 50 años con 20 años de experiencia según su CV, estaba en la cocina supervisando el desayuno que la cocinera preparaba. «Buenos días, señor Sandoval», dijo con la eficiencia profesional que todas las niñeras que había contratado compartían. «Buenos días. Los niños». Valentina está terminando de arreglarse. Santiago todavía está en su habitación. Creo que no quiere ir a la escuela hoy. ¿Por qué no? La señora Beatriz se encogió de hombros ligeramente. No me lo dijo. Solo dijo que no se sentía bien. Roberto frunció el ceño. ¿Revisaste si tiene fiebre? No me dejó acercarme. Algo en eso, la indiferencia con que lo dijo, como si un niño rechazando contacto fuera solo un inconveniente administrativo, hizo que Roberto sintiera una punzada de algo desagradable. «Yo hablaré con él», dijo. Subió a la habitación de Santiago. Tocó antes de entrar. «Santi, soy papá. ¿Puedo pasar?» Silencio. Luego una voz pequeña. «Está abierto». Santiago estaba sentado en su cama, todavía en pijama, con una expresión que Roberto reconoció porque la había visto en el espejo suficientes veces. La expresión de alguien cargando algo pesado y tratando de no mostrarlo. «La señora Beatriz dice que no quieres ir a la escuela», dijo Roberto, sentándose en el borde de la cama. «No me siento bien», dijo Santiago, mirando sus manos. «¿Dónde te duele?» «Aquí», dijo Santiago, poniendo su mano sobre su estómago.
Roberto sabía que su hijo estaba mintiendo. No porque fuera obvio, sino porque él mismo había usado esa excusa suficientes veces cuando era niño y quería evitar algo. Santi, ¿pasó algo en la escuela? ¿Alguien te está molestando? No. Entonces, ¿qué pasa? Santiago lo miró con ojos que eran demasiado viejos para un niño de 8 años. ¿Tú vas a estar aquí hoy? La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. Tengo reuniones importantes. ¿Por qué? Porque nunca estás aquí, dijo Santiago simplemente. Y cuando estás en tu oficina con la puerta cerrada hablando por teléfono. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Santi, yo trabajo para que tengamos todo lo que necesitamos, terminó Santiago, claramente repitiendo algo que había escuchado muchas veces. Lo sé, pero papá, yo no necesito más cosas. Necesito que estés aquí. Roberto se quedó sin palabras. Miró a su hijo, este niño que se parecía tanto a Andrea que a veces dolía mirarlo, y se dio cuenta de que no sabía qué decir. Que todas las palabras que tenía preparadas sobre responsabilidad y proveer para el futuro sonaban vacías frente a la simple verdad de un niño de 8 años. Voy a estar mejor, prometió finalmente. Voy a intentar estar más presente. ¿Lo prometes?, preguntó Santiago. Lo prometo. Pero mientras decía las palabras, Roberto sabía que era una promesa que no sabía cómo cumplir. Su vida estaba estructurada de una manera que no dejaba espacio para presente. Tenía juntas de directorio, negociaciones internacionales, crisis que requerían su atención inmediata. ¿Cómo se supone que balanceas eso con ser el tipo de padre que aparece a las obras de teatro escolar y ayuda con la tarea? Esa noche, Roberto hizo algo inusual. Llegó a casa a las 7, temprano para sus estándares, y pidió cenar con sus hijos. La señora Beatriz pareció sorprendida. Los tres juntos. Sí, en el comedor, como familia. La cena fue incómoda de maneras que Roberto no había anticipado. Valentina y Santiago se sentaron a la mesa grande, claramente sin saber qué hacer con esta situación. Normalmente comían en la cocina con la señora Beatriz mientras Roberto comía solo en su oficina o ni siquiera llegaba a casa para cenar. ¿Cómo estuvo la escuela?, preguntó Roberto, tratando de iniciar conversación. Bien, dijeron ambos niños al unísono. ¿Qué aprendieron? Cosas, dijo Valentina. ¿Qué tipo de cosas? Matemáticas, lectura, lo normal. Roberto se dio cuenta de que no sabía cómo hablar con sus propios hijos, que el lenguaje que usaba en salas de juntas, directo, eficiente, orientado a resultados, no funcionaba aquí, pero era el único lenguaje que tenía. ¿Tienen tarea? Sí. ¿Necesitan ayuda? La señora Beatriz nos ayuda, dijo Santiago. Ah, bien, eso es bueno. El silencio que siguió fue peor que la conversación torpe. Roberto comió su comida sintiendo el peso de la distancia que había crecido entre él y sus hijos. Una distancia que 3 años de ausencia emocional habían creado y que una cena incómoda no iba a cerrar. Después de la cena, cuando los niños se fueron a sus habitaciones, Roberto se quedó sentado en la mesa. La señora Beatriz comenzó a limpiar. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Roberto. Por supuesto, señor. ¿Cómo están realmente? Valentina y Santiago. ¿Cómo están? La señora Beatriz hizo una pausa en su limpieza. Están bien, supongo. Son niños educados. Siguen las reglas. Hacen su tarea. Pero son felices. No soy psicóloga, señor Sandoval. No puedo responder eso. Pero has estado con ellos durante 4 meses. Debes tener alguna impresión. La señora Beatriz eligió sus palabras cuidadosamente.
Creo que son niños que han perdido a su madre y que extrañan a su padre. Y creo que ninguna cantidad de juguetes caros o clases privadas llena ese vacío. Las palabras eran duras pero honestas. Roberto asintió lentamente. Gracias por su honestidad. ¿Algo más, señor? No, eso es todo. 2 días después, Roberto tomó una decisión que sus socios de negocios habrían llamado impulsiva. Pero él prefería pensar en ella como un experimento necesario. Llamó a su asistente ejecutiva, Carolina, a su oficina. Necesito que canceles todas mis reuniones de la próxima semana, dijo. Carolina lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Todas sus reuniones? Señor, tiene la junta con los inversionistas japoneses el miércoles. La presentación del tercer trimestre el jueves. Todas, interrumpió Roberto. Reprograma lo que puedas. Cancela lo que no se pueda reprogramar. Inventa una emergencia familiar si es necesario. ¿Está todo bien?, preguntó Carolina, genuinamente preocupada. Sí. No lo sé. Roberto suspiró. Necesito una semana. Una semana completa sin trabajo. Es todo lo que pido. ¿Puedo preguntar por qué? Necesito ver algo. Y para verlo, necesito que todos crean que me fui. ¿Qué va a ver? ¿Qué pasa en mi casa cuando no estoy? Carolina lo miró con comprensión lenta. Sospecha de la niñera. No sospecho nada específico. Pero siento que estoy perdiendo a mis hijos y necesito entender por qué. Y la única manera de ver realmente lo que pasa es no estar aquí. O que todos piensen que no estoy aquí. ¿Qué va a hacer? Roberto había pensado en esto durante 2 días. Voy a quedarme en la casa de huéspedes. La que está al fondo de la propiedad. Voy a decirle a la señora Beatriz y a los niños que me voy de viaje de negocios por una semana. Pero voy a estar aquí, observando, viendo cómo interactúan cuando piensan que no hay nadie más mirando. Eso es. Carolina buscó la palabra correcta, inusual. Lo sé, pero no sé qué más hacer. El lunes por la mañana, Roberto actuó su plan. Empacó una maleta frente a sus hijos, les dijo que tenía que viajar a Tokio para reuniones urgentes, que estaría de vuelta en una semana. Otra vez, dijo Valentina, sin levantar la vista de su teléfono. Es importante, dijo Roberto, sintiendo la culpa familiar pero también la justificación que siempre la acompañaba. Siempre es importante, murmuró Valentina. Santiago no dijo nada. Solo miró a su padre con esa expresión que Roberto ahora reconocía, resignación. La aceptación de un niño que ha aprendido a no esperar mucho. Roberto abrazó a ambos niños. Los abrazos fueron breves, torpes. ¿Hacía cuánto que no abrazaba a sus hijos apropiadamente? ¿Semanas? ¿Meses? Los amo, dijo, palabras que raramente decía en voz alta porque asumía que ya lo sabían. También te amamos, papá, dijeron los niños, con las voces de personas recitando líneas en una obra. Roberto se fue con su maleta, subió a su auto, y manejó ostentosamente fuera de la propiedad. Pero en lugar de ir al aeropuerto, manejó alrededor de la cuadra y regresó por la entrada trasera de la propiedad. Una entrada que usaban solo los servicios y que lo llevaba directamente a la casa de huéspedes sin ser visible desde la casa principal. La casa de huéspedes era pequeña comparada con la mansión principal. Solo 2 habitaciones, sala, cocina. Pero tenía una vista perfecta de la casa principal y del jardín trasero donde los niños jugaban a veces. Roberto se instaló. Había traído su laptop, su teléfono con instrucciones estrictas a Carolina de manejar todo sin contactarlo a menos que fuera verdaderamente vida o muerte. Había traído binoculares, se sentía ridículo por eso, como un espía de película barata, pero necesitaba ver.
Y entonces empezó a observar. El primer día no vio mucho. Los niños fueron a la escuela. Regresaron a las 3. La señora Beatriz los recibió, les dio merienda, supervisó la tarea. Todo eficiente, todo profesional, todo exactamente como se supone que funciona cuando pagas bien por servicio de calidad. Pero también vio algo más. Vio cómo Valentina intentó mostrarle a la señora Beatriz un dibujo que había hecho en la escuela y cómo la niñera lo miró brevemente antes de decir muy bonito y volverse a su teléfono. Vio cómo Santiago preguntó si podían jugar afuera y cómo la señora Beatriz dijo que no porque podría ensuciarse y ella tendría que limpiarlos antes de la cena. Vio a sus hijos sentados en la sala enorme de la mansión, cada uno en su dispositivo electrónico, físicamente juntos pero completamente separados. Y vio a la señora Beatriz en la cocina, también en su teléfono, cumpliendo con su trabajo técnicamente pero sin realmente estar presente. Era exactamente lo que él hacía. La realización golpeó duro. Él había contratado a alguien para ser la versión profesional de lo que él mismo era, físicamente presente pero emocionalmente ausente. El segundo día, algo cambió. Roberto estaba observando por la ventana de la casa de huéspedes cuando vio un auto llegar que no reconoció. No era el auto de ninguno del personal regular. Era un auto viejo, un sedán que había visto mejores días, con una abolladura visible en el parachoques delantero. Una mujer bajó del auto. Era joven, tal vez 30 años, con ropa simple, jeans y una camiseta, y llevaba 2 bolsas de supermercado. Detrás de ella, bajaron 2 niños. Una niña de tal vez 9 años y un niño de 5 o 6. Roberto frunció el ceño. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué estaban en su propiedad? Vio a la mujer tocar la puerta trasera de la cocina. La señora Beatriz abrió, y para sorpresa de Roberto, dejó entrar a la mujer y los niños. Roberto tomó sus binoculares. A través de las ventanas de la cocina, vio a la mujer sacar cosas de las bolsas del supermercado, ingredientes, al parecer. Vio a la señora Beatriz hablar con ella, gesticulando hacia la sala. Y entonces vio a Valentina y Santiago entrar a la cocina. Y algo extraordinario sucedió. Los rostros de sus hijos, que habían estado neutrales, inexpresivos, durante todo el día anterior que había observado, se iluminaron completamente cuando vieron a la mujer desconocida y sus niños. Valentina corrió hacia la niña, abrazándola con una familiaridad que hablaba de amistad real. Santiago chocó los 5 con el niño pequeño, riendo de una manera que Roberto no había escuchado en meses. Y la mujer, esta desconocida que no tenía razón para estar en su casa, se arrodilló para estar al nivel de Santiago, le dijo algo que Roberto no pudo escuchar y lo hizo reír aún más. Roberto miró esta escena con una mezcla de confusión, curiosidad y algo más profundo que tardó en reconocer. Celos. Estaba celoso de esta desconocida que podía hacer reír a sus hijos de una manera que él no había logrado en años. ¿Quién era ella? ¿Qué estaba haciendo en su casa? ¿Y por qué sus hijos parecían más felices en su presencia de lo que habían estado en semanas? Roberto observó mientras la mujer, sus niños, Valentina y Santiago desaparecían más adentro de la casa. Quiso seguir mirando, pero el ángulo de la casa de huéspedes no le permitía ver más. Necesitaba acercarse. Necesitaba escuchar lo que estaba pasando. Y mientras Roberto planeaba cómo hacer eso sin ser detectado, no tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo, no solo sobre su casa y su niñera, sino sobre lo que realmente necesitaban sus hijos y lo que él había estado negándoles sin siquiera saberlo. Roberto esperó hasta el anochecer. Había pasado las últimas horas desde que vio a la mujer desconocida entrar con sus hijos tratando de descubrir quién era. Llamó a su jefe de seguridad, discretamente, sin revelar dónde estaba realmente, y le pidió que revisara las cámaras de seguridad de la entrada. «Hay un auto que no reconozco», dijo Roberto. «Necesito saber de quién es».
El jefe de seguridad revisó y reportó: el auto está registrado a nombre de Clara Jiménez. ¿Quiere que investigue más? Sí, todo lo que puedas encontrar, pero discretamente. Una hora después, tenía un informe básico. Clara Jiménez, 32 años, viuda, 2 hijos, Emma de 9 años y Lucas de 6. Trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública. Vivía en un apartamento modesto a 40 minutos de distancia. Sin antecedentes penales, sin banderas rojas obvias. Lo que el informe no explicaba era qué hacía en la casa de Roberto. O por qué la señora Beatriz la había dejado entrar. O por qué sus hijos reaccionaban a ella como si la conocieran bien. Cuando oscureció completamente, Roberto se aventuró desde la casa de huéspedes. Conocía su propiedad lo suficientemente bien para moverse sin ser visto. Había suficientes árboles y sombras, y las luces de seguridad tenían puntos ciegos que había notado antes pero nunca pensado usar. Se acercó a la casa principal por el lado este, donde sabía que había una ventana del comedor que a menudo estaba ligeramente abierta. Desde ahí podría escuchar lo que pasaba adentro sin ser visto. Lo que escuchó lo dejó completamente inmóvil. Risas. Muchas risas. La voz de Valentina: no, Emma, así no. Tienes que doblar las esquinas primero antes de pegar. La voz de un niño pequeño, probablemente Lucas: señorita Clara, puedo poner estrellas en el mío. Y luego una voz de mujer, cálida y paciente: puedes poner lo que quieras, Lucas. Es tu creación. Roberto se asomó cuidadosamente por la ventana. La escena que vio era algo que nunca había presenciado en su propia casa. Los 4 niños, Valentina, Santiago, Emma y Lucas, estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. La mesa estaba cubierta con papel de colores, tijeras, pegamento, marcadores. Estaban haciendo algo. ¿Tarjetas? ¿Arte? Roberto no estaba seguro. La mujer, Clara, estaba sentada con ellos, no supervisando desde lejos sino participando activamente. Tenía pintura en las manos y una sonrisa en el rostro mientras ayudaba a Santiago a cortar algo con cuidado. ¿Para quién es tu tarjeta, Santi?, preguntó Clara. Santiago dudó. Para mi papá. Está de viaje pero cuando regrese quiero darle algo. Eso es hermoso, dijo Clara. ¿Qué vas a escribir? No sé, tal vez, te extraño, o algo así. Clara puso su mano suavemente en el hombro de Santiago. Creo que eso le encantaría. Los papás necesitan saber que los extrañamos. ¿Tu papá sabe que lo extrañas?, preguntó Santiago. Mi papá murió cuando yo era pequeña, dijo Clara sin tristeza dramática, solo como un hecho. Pero cuando estaba vivo, siempre le hacía tarjetas. Y creo que lo hacían muy feliz. El papá de Emma y Lucas también murió, dijo Valentina en voz baja, mirando a Clara. ¿Verdad? Sí, respondió Clara. Hace 2 años. Fue muy difícil. Todavía es difícil a veces. ¿Cómo lo superaron?, preguntó Valentina, con una urgencia en su voz que hizo que Roberto se diera cuenta de que esta no era conversación casual. Era algo que su hija necesitaba preguntar. No sé si superar es la palabra correcta, dijo Clara pensativamente. El dolor no desaparece completamente, pero aprendes a vivir con él. Aprendes a recordar a la persona que amabas con alegría en lugar de solo tristeza. Miró a los 4 niños. Y aprendes que está bien estar triste, que está bien extrañar a alguien, pero también está bien ser feliz, reír, vivir. Eso no significa que los olvidaste. Roberto sintió algo apretarse en su garganta. Nadie había hablado con sus hijos sobre Andrea de esta manera. Ni él, que evitaba el tema porque dolía demasiado. Ni las niñeras, que no sabían cómo abordar algo tan personal.
ni los terapeutas caros que había contratado brevemente pero que los niños habían rechazado. Esta mujer, esta desconocida, estaba teniendo la conversación que él debió haber tenido hace 3 años. Mi mamá también murió, dijo Santiago en voz tan baja que Roberto apenas lo escuchó. A veces siento que la estoy olvidando. Y eso me asusta. Clara se arrodilló junto a la silla de Santiago. ¿Quieres saber un secreto? Santiago asintió. No la estás olvidando. El amor que sientes por ella está dentro de ti, en cada parte de quien eres. Cuando eres amable, eso es ella. Cuando eres valiente, eso es ella. Ella vive en ti. Tocó suavemente el pecho de Santiago, sobre su corazón. Aquí, siempre. Santiago comenzó a llorar. No dramáticamente, solo lágrimas silenciosas. Clara lo abrazó sin decir nada más, dejándolo llorar. Valentina también estaba llorando ahora. Emma, la hija de Clara, se acercó y tomó la mano de Valentina sin palabras, solo presencia solidaria. Roberto tuvo que apartarse de la ventana. Sus propias lágrimas lo cegaban. Se recostó contra la pared de la casa, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Sus hijos habían estado cargando este dolor durante 3 años. Y él, tan consumido por su propio dolor y su trabajo, había asumido que estaban bien porque no hablaban de ello. Había interpretado su silencio como sanación cuando era realmente solo silencio porque no tenían a nadie con quien hablar. Y ahora esta mujer, Clara, les estaba dando lo que él no había sabido darles. No respuestas, no soluciones, solo permiso para sentir, para recordar, para seguir adelante sin culpa. Se quedó afuera durante otra hora, escuchando. Escuchó cómo Clara ayudó a los niños a terminar sus tarjetas, cómo les preparó algo de comer, algo simple pero hecho con cuidado, cómo les leyó un cuento antes de que la señora Beatriz interviniera para decir que era hora de que Valentina y Santiago se prepararan para dormir. ¿Volverás mañana?, preguntó Santiago. Si la señora Beatriz dice que está bien. Sí, respondió Clara. Por favor ven, dijo Valentina. Estos días son los mejores. Roberto vio a Clara abrazar a sus hijos antes de irse. Vio cómo Valentina y Santiago se aferraron a ella un momento extra, como si quisieran absorber algo de su calidez para llevárselo consigo. Cuando Clara y sus hijos finalmente se fueron, Roberto regresó a la casa de huéspedes con más preguntas que respuestas. ¿Quién era esta mujer realmente? ¿Cómo había entrado en la vida de sus hijos? ¿Y por qué la señora Beatriz permitía estas visitas sin informarle a él? Al día siguiente, Roberto decidió confrontar directamente la situación. Llamó a la señora Beatriz. Beatriz, necesito preguntarle algo. Y necesito honestidad completa. Hubo una pausa en la línea. Por supuesto, señor Sandoval. ¿Quién es Clara Jiménez? Otra pausa, más larga. ¿Cómo sabe sobre? Eso no importa. ¿Quién es? Es la maestra de Santiago, dijo la señora Beatriz lentamente. De la escuela. ¿Y qué hace en mi casa? Los niños. La señora Beatriz dudó. Los niños la invitaron. Hace como 2 meses. Santiago estaba teniendo problemas en la escuela, nada serio, solo que estaba muy callado, no participaba. La señorita Clara habló conmigo después de clases un día, preocupada por él. Y usted no pensó en informarme. Usted estaba en esa gira de negocios en Europa. 2 semanas. Y cuando regresó, estaba tan ocupado que... La señora Beatriz dejó la frase sin terminar. Roberto cerró los ojos. Tenía razón. Había estado en Europa. Y luego había estado ocupado. Siempre estaba ocupado. Continúe, dijo. La señorita Clara sugirió que tal vez Santiago necesitaba amigos.
que sus propios hijos habían pasado por algo similar, perder a un padre, y que tal vez interactuar con otros niños que entendieran podría ayudar. Una pausa. Les pregunté a Valentina y Santiago si querían que ella visitara con sus hijos. Se emocionaron tanto, señor, más emocionados de lo que los había visto en meses. Y usted simplemente permitió que una extraña entrara a mi casa. Verifiqué sus antecedentes, dijo la señora Beatriz defensivamente. Es maestra respetada, viuda con 2 hijos, referencias impecables. Y señor, sus hijos están felices cuando ella está aquí, realmente felices. Roberto no podía discutir eso. Había visto la evidencia con sus propios ojos. ¿Con qué frecuencia viene? 2 o 3 veces por semana. Después de la escuela. Se queda tal vez 2 horas. Hacen manualidades. Hablan. A veces hornean galletas. Cosas simples. Y le pago a usted para supervisar a mis hijos, no para subcontratar a una maestra. Con todo respeto, señor Sandoval, y ahora había un borde en la voz de la señora Beatriz. Yo superviso. Me aseguro de que coman bien, hagan su tarea, se bañen, duerman a tiempo. Pero, ¿hacerlos felices? ¿Darles conexión emocional real? Eso no está en mi descripción de trabajo. Y francamente, no es algo que el dinero pueda comprar. Las palabras fueron como bofetada. Porque tenía razón. Roberto estaba pagando por cuidado, por supervisión, por eficiencia. No estaba pagando por amor. Y no podía pagar por amor. Entiendo, dijo finalmente. Gracias por su honestidad. ¿Quiere que le diga a la señorita Clara que no regrese? Roberto estuvo a punto de decir que sí. Cada instinto como padre controlador le decía que pusiera fin a esto, que retomara el control de quien tenía acceso a sus hijos. Pero entonces recordó la expresión en el rostro de Santiago cuando Clara lo abrazó. La manera en que Valentina se había abierto sobre su madre. La felicidad genuina que había visto. No, dijo, déjela seguir viniendo. ¿En serio? Sí, pero Beatriz, quiero conocerla. Arregle una reunión. ¿Cuándo regresa de Tokio? En unos días, mintió Roberto. Cuando regrese, quiero reunirme con ella. Los siguientes días, Roberto continuó observando desde la distancia. Cada vez que Clara visitaba, veía la misma transformación en sus hijos. Veía cómo se iluminaban, cómo hablaban más, reían más, compartían más. Y vio algo más también. Vio cómo Clara trataba a sus propios hijos, Emma y Lucas, con paciencia infinita, sí, pero también con límites claros, con afecto genuino pero también con expectativas, con la confianza de alguien que conoce a sus hijos profundamente porque pasa tiempo con ellos. Tiempo real, no solo tiempo de supervisión. Una tarde, Roberto escuchó una conversación que cambió algo fundamental en cómo veía toda la situación. Los 4 niños estaban en el jardín. Clara estaba ayudándolos a plantar flores, algo que la señora Beatriz nunca habría permitido porque significaba desorden, tierra bajo las uñas, ropa sucia. Señorita Clara, preguntó Valentina mientras cavaba un hoyo pequeño, ¿cómo sabes cuando alguien realmente te ama? Clara se detuvo, tomando la pregunta seriamente. ¿Por qué preguntas eso, cariño? Porque mi papá siempre dice que nos ama, pero nunca está aquí. Y me confunde. ¿Cómo puedes amar a alguien si no quieres estar con ellos? Roberto sintió cada palabra como un golpe físico. Esa es una pregunta muy profunda, dijo Clara. ¿Puedo decirte lo que pienso? Valentina asintió. Creo que tu papá sí te ama. Muchísimo. Pero creo que está confundido sobre cómo mostrar ese amor. Clara se sentó en el pasto, sin importarle ensuciarse. A veces,
Los adultos tienen tanto miedo de hacer las cosas mal que terminan haciendo lo peor al no hacer nada. Tu papá probablemente piensa que la mejor manera de amarte es trabajar duro para darte todo lo que necesitas. Pero no necesito más cosas, dijo Valentina, su voz quebrándose. Solo lo necesito a él. Lo sé, dijo Clara suavemente. Y creo que él necesita que alguien le diga eso. Que le diga que estar presente importa más que cualquier regalo caro. ¿Se lo dirás tú?, preguntó Santiago, que había estado escuchando. No sé si es mi lugar, dijo Clara. Pero si alguna vez tengo la oportunidad de hablar con tu papá, sí, le diré. ¿Y si se enoja?, preguntó Valentina. Entonces se enoja. Pero a veces la verdad necesita ser dicha incluso si hace enojar a la gente. Clara miró a ambos niños. ¿Ustedes se lo han dicho? Le han dicho que lo que más quieren es tiempo con él. Lo intentamos, dijo Santiago, pero siempre está ocupado. Siempre tiene algo más importante. Entonces tal vez necesitan intentar de manera diferente. Tal vez necesitan escribirle una carta. O pedirle directamente una cita específica, como, papá, ¿puedes cenar con nosotros este viernes? En lugar de solo esperar que lo haga. ¿Crees que funcionaría?, preguntó Valentina con esperanza frágil en su voz. No lo sé, admitió Clara honestamente. Pero vale la pena intentar. Porque ustedes merecen tener a su papá en sus vidas. Y él merece la oportunidad de ser el papá que sé que quiere ser. Roberto tuvo que alejarse otra vez. Las lágrimas lo cegaban y el dolor en su pecho era casi insoportable. Esta mujer, esta maestra de escuela pública que probablemente ganaba en un año lo que él ganaba en una semana, entendía a sus hijos mejor de lo que él lo había hecho en 3 años. Sabía qué decir, cómo escuchar, cómo validar sus sentimientos sin minimizarlos. Y lo más doloroso de todo era que tenía razón sobre él. Estaba tan asustado de fallar como padre que había dejado de intentar serlo realmente. Había subcontratado las partes difíciles y se había convencido de que proveer era suficiente. Esa noche, Roberto tomó una decisión. Había visto suficiente. Sabía lo que necesitaba hacer. Pero antes de poder hacer nada, su teléfono sonó. Era Carolina, su asistente. Señor Sandoval, sé que dijo que no lo molestara a menos que fuera emergencia, pero hay una situación. ¿Qué tipo de situación? Los inversionistas japoneses están amenazando con retirarse si no se reúne con ellos esta semana. Dicen que su ausencia muestra falta de compromiso. Y, dijo Roberto. Carolina hizo una pausa, claramente sorprendida. Y, señor, estamos hablando de una inversión de $100 millones. Lo sé exactamente de cuánto estamos hablando. Y, ¿no va a regresar para la reunión? No, dijo Roberto con una certeza que lo sorprendió a él mismo. Diles que voy a estar disponible la próxima semana. Si no pueden esperar, entonces que se retiren. Señor, con todo respeto, ¿está seguro? Esta podría ser la decisión que... Carolina, interrumpió Roberto, he pasado los últimos 3 años tomando cada decisión basada en que era mejor para los negocios. Y en el proceso, casi pierdo a mis hijos. Así que sí, estoy seguro. Los negocios pueden esperar. Mis hijos no pueden. Hubo un silencio largo. Luego, entiendo, señor. Manejaré la situación. Cuando colgó, Roberto se dio cuenta de que había cruzado un punto sin retorno. Había elegido a sus hijos sobre el negocio por primera vez en años. Y se sentía aterrador y liberador al mismo tiempo. Ahora solo necesitaba descubrir qué hacer después. Y sospechaba que la respuesta tenía algo que ver con una maestra llamada Clara que había hecho más por sus hijos en 2 meses de lo que todas sus soluciones caras habían logrado en 3 años.
Roberto decidió que su experimento de observación había terminado. Había visto suficiente, sabía suficiente, y ahora necesitaba actuar. Pero no de la manera que habría manejado una crisis de negocios, con control, estrategia y poder, sino con humildad, honestidad y la disposición de admitir que había estado equivocado. El viernes por la tarde, en lugar de permanecer escondido en la casa de huéspedes, Roberto condujo ostensiblemente de regreso a su casa. Regresando de Tokio, según todos creían. Cuando su auto se detuvo frente a la entrada principal, vio las cortinas moverse en la ventana del segundo piso. Segundos después, Valentina y Santiago salieron corriendo de la casa. «¡Papá!», gritó Santiago, corriendo hacia él. Roberto se arrodilló y abrazó a su hijo cuando llegó. Luego a Valentina. Los abrazó de verdad, no los abrazos breves y torpes que normalmente daba. «Los extrañé», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que sus hijos vieran que hablaba en serio. «Nosotros también te extrañamos», dijo Valentina, y había sorpresa en su voz, como si no esperara que su padre mostrara emoción real. La señora Beatriz estaba en la puerta, observando. Roberto le hizo una señal de que necesitaba hablar con ella. Más tarde esa noche, después de cenar con sus hijos, otra cena incómoda pero esta vez con Roberto tratando genuinamente de conectar, llamó a la señora Beatriz a su oficina. «¿La señorita Clara viene mañana?», preguntó. «Usualmente viene los sábados por la tarde». «Sí». «Bien. Quiero estar aquí cuando venga. Pero no le diga que voy a estar. Quiero que sea natural». La señora Beatriz asintió con comprensión. «¿Va a despedirla?». «No. Voy a agradecerle». El sábado por la tarde, Roberto estaba en su estudio con la puerta ligeramente abierta cuando escuchó el timbre. Escuchó a los niños correr a la puerta, sus gritos de emoción cuando vieron a Clara y sus hijos. Esperó 10 minutos, dejándolos instalarse. Luego bajó. La escena en la sala de estar era exactamente como las que había observado desde lejos. Los 4 niños en el piso con papel y crayones. Clara sentada con ellos, riendo por algo que Lucas había dibujado. «Hola», dijo Roberto desde la entrada. Todos se voltearon. Clara se puso de pie inmediatamente, claramente sorprendida y tal vez un poco asustada. «Señor Sandoval», dijo. No sabía que... La señora Beatriz no mencionó que había regresado. «Llegué ayer», dijo Roberto. Miró a los niños. «¿Pueden darme un momento a solas con la señorita Clara?» «¿Está en problemas?», preguntó Santiago, con preocupación genuina. «No, campeón. Solo necesito hablar con ella». Los niños salieron reluctantemente. Roberto indicó a Clara que se sentara. Él se sentó frente a ella, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. «Señorita Jiménez», comenzó. «Por favor, llámeme Clara». «Clara, entiendo que ha estado visitando mi casa regularmente durante los últimos 2 meses». «Sí, señor. La señora Beatriz me dio permiso. Sí me excedí en mi lugar». «No se excedió», interrumpió Roberto. «De hecho, hizo algo que yo debía haber hecho hace 3 años». Clara lo miró con confusión. «He estado observando», admitió Roberto. «Esta última semana. Dije que me iba a Tokio, pero realmente me quedé en la casa de huéspedes, observando lo que pasaba cuando todos pensaban que no estaba». El color abandonó el rostro de Clara. «¿Usted estuvo aquí todo el tiempo?» «Sí, y vi cómo interactúa con mis hijos, cómo les habla sobre su madre, cómo les da permiso para sentir, para recordar, para sanar». Roberto sintió su voz quebrarse. «Vi cómo hace reír a Santiago de una manera que no había reído en años. Vi cómo Valentina se abre con usted de maneras que nunca se ha abierto conmigo».
Señor Sandoval, yo solo. Por favor, déjeme terminar. Roberto respiró profundo. Necesito agradecerle. Y necesito disculparme. ¿Disculparse? ¿Por qué? Porque mis hijos necesitaban lo que usted les ha dado, y yo estaba tan consumido en el trabajo que ni siquiera me di cuenta. Porque los dejé con cuidadores profesionales pensando que supervisión era suficiente cuando lo que necesitaban era conexión. Hizo una pausa, porque casi los pierdo tratando de darles todo excepto lo único que realmente querían, a mí. Clara lo miraba con lágrimas en los ojos. Señor Sandoval, sus hijos lo aman. Hablan de usted constantemente. Sí, desearían que estuviera más presente, pero el amor está ahí. Lo sé, y eso es lo que hace todo esto peor. Me aman a pesar de que no he estado ahí. Roberto se inclinó hacia adelante. Clara, necesito pedirle algo. Y está completamente bien si dice que no. ¿Qué necesita? Necesito que me enseñe. Que me enseñe cómo conectar con mis hijos de la manera en que usted lo hace. Cómo escuchar realmente. Cómo estar presente en lugar de solo físicamente aquí. Clara parpadeó, claramente no esperando eso. Yo no soy experta. Solo soy madre que hace lo mejor que puede. Pero está funcionando. Lo vi. Y yo, con todos mis recursos y dinero, no he podido lograr lo que usted logra naturalmente. Señor Sandoval. Roberto, por favor. Roberto, Clara sonrió ligeramente. No creo que sea cuestión de técnica o habilidad. Es cuestión de tiempo. De presencia real. De dejar que sus hijos vean quién es usted realmente, no solo la versión pulida del hombre de negocios. ¿Y cómo hago eso? Empiece por quedarse. Quédese para cenar. Ayude con la tarea. Haga cosas ordinarias con ellos. No tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser real. Roberto asintió lentamente. ¿Y usted? ¿Seguirá viniendo? No como empleada. Nunca quise implicar que debería pagarle, sino como amiga de mis hijos, como alguien que claramente importa en sus vidas. Clara consideró la pregunta. ¿Quiere que siga viniendo? Sí, pero solo si usted quiere, y solo si entiende que voy a estar aquí también. Voy a hacer cambios grandes en cómo manejo mi tiempo. Los negocios van a venir segundo por primera vez en años. ¿Puede hacer eso?, preguntó Clara. Su empresa no lo necesita. Mi empresa me necesita mucho menos de lo que pienso. Y mis hijos me necesitan mucho más de lo que me había permitido ver. Una pausa. Casi perdí 100 millones en inversión esta semana por elegir quedarme aquí en lugar de volar a una reunión. ¿Y sabe qué? No me arrepiento ni un segundo. Clara sonrió. Una sonrisa completa y cálida. Creo que sus hijos van a estar muy felices. En las semanas que siguieron, Roberto transformó su vida de maneras que sus socios de negocios encontraron desconcertantes y sus hijos encontraron milagrosas. Cambió su horario de trabajo para estar en casa cuando los niños regresaran de la escuela. Despidió a la señora Beatriz, no por incompetencia sino porque se dio cuenta de que sus hijos no necesitaban una niñera profesional si él estaba presente. Los primeros días fueron torpes. Roberto no sabía cómo ayudar con tarea de 4º grado. No sabía cocinar nada más complejo que huevos revueltos. No sabía los nombres de los amigos de sus hijos o qué programas de TV les gustaban. Pero aprendió. Y en el proceso de aprender, algo más pasó. Sus hijos comenzaron a abrirse. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Roberto siguiendo instrucciones de un video de YouTube mientras Valentina y Santiago lo guiaban, Valentina dijo algo. «Papá, ¿puedo preguntarte algo sobre mamá?» Roberto se detuvo, con el cuchillo suspendido sobre las verduras que estaba cortando. Durante 3 años,
había evitado estas conversaciones. Por supuesto. ¿Todavía la amas? Todos los días, respondió Roberto sin dudar. Cada día la extraño. ¿Por qué nunca hablas de ella? Roberto puso el cuchillo. Porque dolía demasiado. Pensé que si no hablaba de ella, el dolor sería menor. Pero me equivoqué. El dolor no desapareció. Solo hizo que me sintiera solo llevándolo. Nosotros también nos sentíamos solos, dijo Santiago en voz baja. Lo sé, dijo Roberto, arrodillándose para estar al nivel de sus hijos. Y lo siento tanto. Debí haber hablado con ustedes. Debimos haber llorado juntos, recordado juntos. ¿Podemos hacerlo ahora?, preguntó Valentina. ¿Recordarla? Sí, dijo Roberto. Sí, podemos. Pasaron la siguiente hora no cocinando sino hablando sobre Andrea. Roberto sacó viejas fotos que había guardado. Contó historias que los niños no habían escuchado. Lloró abiertamente, dejando que sus hijos vieran su dolor, y en el proceso dándoles permiso para mostrar el suyo. Clara seguía visitando, pero ahora era diferente. Roberto estaba presente, aprendiendo de cómo ella interactuaba con todos los niños. Y gradualmente, una amistad se formó, no romance, ambos fueron claros sobre eso, sino respeto mutuo y apreciación. ¿Cómo lo hace?, le preguntó Roberto una tarde mientras los 4 niños jugaban en el jardín. ¿Hacer qué? Ser madre soltera, trabajar tiempo completo, y aún así tener energía para sus hijos. Para mis hijos también. Clara sonrió. No siempre tengo energía. Hay noches donde me duermo en la silla leyendo cuentos. Mañanas donde sirvo cereal para desayunar porque no tengo energía para cocinar. Hizo una pausa. Pero aprendí algo cuando mi esposo murió. Aprendí que el tiempo es lo único que no podemos recuperar. El dinero podemos ganar más. Las oportunidades de carrera pueden venir otra vez. Pero el tiempo con nuestros hijos, cuando son esta edad, cuando nos necesitan de esta manera, ese tiempo es finito. ¿Cómo era su esposo?, preguntó Roberto. Bondadoso. Trabajador. Amaba a nuestros hijos con todo su ser. Clara miró hacia sus hijos. Murió en un accidente de construcción. Un día estaba aquí, al siguiente se había ido. Sin advertencia, sin oportunidad de despedirse. Lo siento. Yo también. Pero me enseñó algo importante, que no hay garantías. Que, mañana, no está prometido. Por eso trato de estar presente hoy. Roberto absorbió esas palabras. ¿Puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Es difícil financieramente? Como maestra de escuela pública, con 2 hijos. Clara lo miró con cautela. Manejamos. No tenemos lujos, pero tenemos lo que necesitamos. No estoy preguntando para ofender. Estoy preguntando por qué. Roberto dudó. Porque he estado pensando en algo. Los fondos educativos que establecí para Valentina y Santiago. Quiero hacer lo mismo para Emma y Lucas. Roberto, no. Por favor escuche. Sus hijos han sido amigos increíbles para los míos. Usted ha sido lo que yo debí haber sido. Quiero hacer esto. No como caridad, sino como agradecimiento. Y porque creo que Emma y Lucas merecen las mismas oportunidades que mis hijos tendrán. Clara tenía lágrimas en los ojos. Eso es demasiado generoso. No es generoso. Es justo. Roberto hizo una pausa. ¿Aceptará? Clara se limpió las lágrimas. Sí, gracias. 6 meses después de aquella semana de observación secreta, la vida de Roberto era irreconocible. Había reestructurado completamente su empresa, delegando más a sus ejecutivos de confianza y manteniendo solo las decisiones que realmente requerían su input.
Había reducido sus viajes de negocios en un 70%. Y había ganado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: una relación real con sus hijos. Ahora sabía que el mejor amigo de Santiago era un niño llamado Marco, que Valentina estaba descubriendo amor por la escritura y que llevaba un diario secreto, que ambos niños todavía extrañaban a su madre, pero que habían aprendido a hablar sobre ese dolor en lugar de enterrarlo. Una noche, durante la cena, ahora una tradición sagrada donde los tres se sentaban juntos cada noche, Valentina dijo algo que hizo que todo valiera la pena. Papá, ¿te acuerdas cuando te preguntamos cómo saber si alguien realmente te ama? Sí, dijo Roberto. Creo que ahora sé la respuesta. ¿Cuál es? El amor real no es sobre regalos caros o casas grandes. Es sobre mostrar. Es sobre estar ahí cuando importa. Es sobre escuchar de verdad. Valentina lo miró. Como tú haces ahora. Roberto tuvo que parpadear varias veces para controlar las lágrimas. Lamento haber tardado tanto en entenderlo. Está bien, dijo Santiago. Lo importante es que lo entiendes ahora. Un año después de su experimento de observación, Roberto organizó una pequeña reunión. Invitó a Clara y sus hijos, por supuesto. También invitó a algunos de sus ejecutivos más cercanos y sus familias. No era evento de negocios, sino celebración personal. Hace un año, dijo Roberto cuando todos estaban reunidos, casi perdí lo más importante en mi vida. Estaba tan enfocado en construir un imperio que olvidé por qué estaba construyendo. Olvidé que el éxito sin familia es solo soledad con dinero extra. Miró a sus hijos. Valentina y Santiago me enseñaron, con ayuda de una maestra increíble, que estar presente importa más que cualquier logro profesional, que el tiempo no se puede recuperar, que el amor requiere acción, no solo palabras. Se volvió hacia Clara. Clara, usted vio a dos niños que estaban perdidos en el dolor y les dio lo que yo no sabía darles. Me enseñó, con su ejemplo, lo que significa realmente ser padre. No tengo palabras suficientes para agradecer eso. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Así que hoy, continuó Roberto, quiero hacer algo. He establecido una fundación en memoria de mi esposa, Andrea. La Fundación Andrea Sandoval para Familias. Su misión es ayudar a familias monoparentales, como Clara, que están haciendo trabajo increíble con recursos limitados. Becas educativas, apoyo financiero, recursos de consejería. Hubo aplausos. Y Clara, añadió Roberto, quiero que sea la directora de la fundación. Si acepta. Clara lo miró con sorpresa total. Roberto, yo no tengo experiencia en... Tiene exactamente la experiencia que importa. Sabe lo que las familias necesitan porque lo ha vivido. Sabe cómo balancear trabajo y crianza porque lo hace cada día. Y sabe cómo conectar con niños que están pasando por dolor. Clara miró a sus propios hijos, luego a Valentina y Santiago, luego de vuelta a Roberto. Podría seguir enseñando. Por supuesto. Esto sería medio tiempo, con salario completo que le permita tener seguridad financiera mientras sigue haciendo el trabajo que ama. Entonces sí, dijo Clara. Sí, acepto. 2 años después del día que Roberto fingió irse de viaje pero se quedó para descubrir la verdad sobre su propia vida, se sentó en el jardín trasero de su casa mirando una escena que nunca habría imaginado. Valentina, ahora 13, estaba ayudando a Emma con un proyecto de ciencias. Santiago y Lucas jugaban fútbol con la energía interminable de niños de 10 y 8 años. Clara estaba sentada junto a Roberto, revisando propuestas de la fundación. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Clara. De los cambios que hiciste, de elegir a tus hijos sobre el negocio. Nunca, respondió Roberto sin dudar. La empresa está bien. Mejor, en realidad,
porque ya no estoy micromanejando todo. Y yo estoy. Buscó las palabras correctas. Estoy viviendo de verdad en lugar de solo trabajando. Tus hijos han cambiado mucho, observó Clara, por tu influencia tanto como la mía. No, tú hiciste el trabajo duro. Yo solo mostré lo que era posible. Roberto miró a sus hijos. ¿Sabes qué es lo irónico? Pasé años tratando de darles la vida perfecta. La casa perfecta, las escuelas perfectas, todo perfecto. Pero lo que realmente necesitaban era tan simple. Solo me necesitaban a mí. Presente, real, imperfecto pero ahí. Esa es la parte difícil que la mayoría de los padres no entienden, dijo Clara. Los niños no necesitan perfección, necesitan presencia. Valentina corrió hacia ellos. Papá, Emma y yo terminamos el proyecto. ¿Quieres ver? Me encantaría, dijo Roberto, levantándose. Mientras caminaba con su hija hacia la casa, Valentina tomó su mano, algo que no habría hecho 2 años atrás cuando él era básicamente un extraño que pagaba sus cuentas. Te amo, papá, dijo. Yo también te amo, cariño, respondió Roberto. Más de lo que las palabras pueden decir. Y por primera vez en años, cuando dijo esas palabras, sabía que sus acciones las respaldaban. Que el amor no era solo algo que sentía o decía. Era algo que vivía cada día. Si esta historia te conmovió, si te recordó que estar presente importa más que estar perfecto, que los niños necesitan tu tiempo más que tu dinero, que nunca es demasiado tarde para cambiar y ser el padre que tus hijos necesitan, por favor dale like y suscríbete a Emocio Cuentos. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el éxito sin familia es soledad con dinero extra, que las respuestas que buscamos a veces vienen de las personas menos esperadas, que observar tu propia vida desde fuera puede revelar verdades que habías estado evitando. Déjanos en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre carrera y familia, si alguien te mostró cómo ser mejor padre, si descubriste verdades sobre tu vida que cambiaron todo. Esas historias merecen ser contadas. Y recuerda siempre, tus hijos no recordarán la casa grande o el carro caro. Recordarán si estuviste ahí, si los escuchaste, si los hiciste sentir amados no solo con palabras sino con presencia. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Las oportunidades de carrera vienen otra vez. Pero tus hijos solo son pequeños una vez. Solo te necesitan de esta manera por una ventana breve de tiempo. No desperdicies esa ventana persiguiendo cosas que al final no importan tanto como piensas. Está bien delegar. Está bien no ser el número 1 en tu campo si eso significa ser el número 1 para tus hijos. Y si necesitas ayuda para aprender a conectar, para ser mejor padre, está bien pedirla. El orgullo no vale más que las relaciones con las personas que amas. Hasta la próxima historia. Que tengas el coraje de examinar tu propia vida honestamente. Que tengas la humildad de cambiar lo que necesita cambiar. Y que nunca olvides que los mejores maestros a veces vienen en los paquetes más inesperados. Buenas noches y dulces sueños.